de lo que es prefectura, que por ahí está, ¿cómo se llama? Que está, no está muy conocida la zona. Estábamos con un par de amigos, ya éramos algo de 17 años teníamos, y bueno, nena empezaron a gritar gente y nosotros quedamos mirando a ver qué pasaba, ¿viste? Y cuando nos enteramos había una nena que se estaba sumergiendo, digamos, ya casi se estaba ahogando, Sí, y saltamos varios al agua a rescatarla. Uno de los chicos la llevó a agarrar y la pudimos sacar, pero no, es feísima la situación porque cuando vos vas mirando, ya la ves a la nena colorada, desesperada, ¿viste? Y las sí, madres que te van gritando y todo, peor todavía, más desesperación le agarra a uno, ¿viste? tal Pero cual. encima lo más lindo es que en esa parte no hay guardavidas, no hay nada, digamos, es como que directamente la gente va, se baña y no sabe si hay pozos, si hay, poner ahí en la parte de la prefectura, hay muchos pozos, muchos lugares donde te succiona el agua, Sí, es un y barranco. es un barranco en sí, ¿viste? Así que bueno, hay mucha corriente también. Esas eran las únicas dos que tenía. Gracias, Juan Cruz. Menos mal que estabas ahí. Bueno, con situaciones así donde las víctimas son chiquititas es más fácil de maniobrar. Ahora, cuando tenés una persona grande, ya la situación es diferente, ¿sí? Pero menos mal que estabas ahí. Y mucha gente se baña en lugares donde no se tiene que bañar y también dentro de nuestro rol podemos, en las escuelas o en los clubes, concientizar a los chicos que en el verano se bañen en lugares donde se tienen que bañar, o sea, en lugares donde hay servicio de guardavidas. Isaías pregunta en el chat, dice, profe, hay que tener en cuenta también que cuando una persona se está ahogando de la desesperación empieza a tirar manotazos. ¿Cómo podríamos hacer para evitar ser golpeados? Exactamente. Ahora en la próxima etapa vamos a empezar a hablar de esos manotazos. Y Javi dice, sí es verdad, no solo es peso muerto, sino que tratan de trepar por el cuerpo. Exactamente. Bien, los dos están diciendo lo mismo y ahora vamos a la siguiente diapo que hablamos de la siguiente o segunda etapa que se llama pánico. Profe, voy a salir porque no veo la pantalla. Bueno, Agustina, salí, volví a entrar. ¿El resto la puede ver en la pantalla? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Sí, sí. Bien. De paso abrí el chat, dice Leo, hola profe, veces que es por falta de información, yo soy de las grutas y hay una parte entre la tercera y cuarta que hay una corriente de agua terrible, es verdad, donde más rescate hacemos. La mayoría de las veces la gente que viene no sabe eso o el peligro que tiene estar en las piedras cuando está subiendo la marea, tal cual. Ahí sacamos muchísima gente cuando los guardavidas en nuestro rol, cuando el mar está subiendo, que la piedra se empieza a tapar de agua, vamos a sacar la gente porque si no queda muchísima arriba de la piedra y después no puede cruzar porque hay profundidad en esa canaleta. Y ahí leo lo que vos decís, seguramente muchos de ustedes conocen las grutas, entre tercera y cuarta, cuando el mar está bajando, el agua que sale de ese mismo canal, ese agua que está frente a la séptima, sexta, quinta y cuarta, sale por ese canal con toda la fuerza, justo entre la tercera y cuarta, y ahí es donde se lleva la mayor cantidad de víctimas, que es donde los guardavías tenemos que estar ahí al pie del cañón para tocar el silbato y que nadie esté cerca de la correntada. Pero bueno, imagínense, ¿ustedes bajarían con una colonia de vacaciones a ese lugar cuando el mar está bajando? No. ¿Qué tienen que hacer? Bajar con su colonia. ¿Sí? De hecho, en el verano viene gente de Jacobasi, gente de los Menucos, gente de toda la línea sur, con grupos, ¿sí? Y nos pregunta a los guardavías de dónde se puede bañar. Eso es lo primero que hay que hacer, saber en dónde puedo llevar a mi grupo para poder tener una jornada tranquila y que no tenga ninguna preocupación al respecto del ahogamiento. Bien, etapa de pánico entonces, seguimos. Seguimos. Dice que puede provenir de la etapa anterior por pérdida de fuerza o puede comenzar inmediatamente después de una sumersión inesperada. ¿A qué hace referencia con esto? Vamos a volver a la situación que estábamos en esa correntada que nos lleva hacia atrás. Vamos a imaginarnos ese lugar en las grutas, entre la tercera y cuarta, la correntada que me empieza a llevar hacia adentro, ¿sí? Me empiezo a desesperar porque no puedo volver y de inmediatamente cuando ya no hago pie comienza la etapa de pánico. La desesperación se convirtió en pánico y ahí es donde van a empezar los manotazos. Pero dice también que puede provenir de una sumersión inesperada. Imagínense en ese barranco, como recién decía Juan Cruz, ese barranco en la parte de la prefectura de Patagones, donde la persona con un solo paso pasa de estar con el agua a la rodilla a sumergido, ¿sí? O ese nene que hace un rato pensábamos que venía caminando por el borde de la pileta, se cae del borde, pasa a estar sumergido. Ese bote que está en el medio del río y el río se pica y se da vuelta,
que ha pasado, he tenido un rescate con 5 personas que iban arriba de una canadiense, se les dio el bote y se empezaron a ahogar 3 de los 5, ¿sí? Suele pasar, entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también porque el pánico puede empezar de un segundo a otro. Es una etapa que dura realmente poquito tiempo, dado que los intentos por mantenerse a flote, que son esos manotazos que decía recién Isaías, son inefectivos, de 20 a 60 segundos. ¿Por qué? Porque esa persona que está intentando flotar no sabe flotar, ¿sí? Entonces no va a hacer la fuerza, no va a aplicar la fuerza de manera correcta para poder mantenerse a flote, no va a poder respirar de manera tranquila para mantenerse a flote, y eso va a hacer que el tono muscular mismo de la persona haga que cada vez se vaya más para abajo. Siguiente diapo, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Ahí está. ¿Cómo pueden reaccionar las personas, las víctimas, ante una situación así? ¿Sí? Vemos a la señora gritando, bastante gráfico el tema. Ahí no está sumergida, digamos, es una foto que grafica la situación, pero no está tirando un manotazo porque está claramente haciendo pie. ¿Qué puede pasar? Una situación que se puede dar, y yo hablaría de un 5% de los casos, y nada más que un 5% de los casos, paralizarse sin ningún tipo de movimiento. Aunque no lo crean, hay gente que se paraliza al momento que se empieza a ahogar y simplemente se deja llevar. ¿Sí? Gente como que se entrega. Después, el segundo punto y el tercer punto son prácticamente iguales. Dice, el punto 2 dice, huyendo, es decir, reaccionando de manera opuesta al peligro, es decir, quiere salir hacia afuera del agua, intenta manotear, ni más ni menos que eso. O tercero, atacando el peligro, generando una fuerza mayor a lo que lo hostiga. Ese ataque al peligro puede pasar, lo que decía Javi, que nos agarren a nosotros, como le pasó a Juan Cruz, ¿sí? Que la persona te quiera agarrar. ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer es mantenerse a flote y no le va a interesar, porque no va a estar entendiendo que eso de lo que se está intentando agarrar es una persona, o es un tronco, o es una pelota, o es una rama, ¿sí? Esa persona, por el mismo instinto de supervivencia, va a intentar mantenerse a flote sin importarle con lo que se esté topando en ese momento. Que en ese momento con quién se va a topar va a ser con la persona que lo intente sacar. Por eso hay técnicas de rescate, ¿sí? Hay diferentes técnicas que ayudan a poder evitar esa situación de agarre, de toma, de ataque de la víctima, simplemente por instinto de supervivencia. No es porque nos quieran hacer mal, no es porque nos quieran matar, sino porque se quieren salvar, porque necesitan estar respirando. Y esa es la única manera. ¿Sí? No les voy a explicar hoy en esta clase qué tipo de técnicas hay, pero ya lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo. En los últimos años he podido darles clases a los chicos en la pileta sobre algunas tomas, sobre algunas zafaduras, sobre algunas cuestiones, pero lo más importante que ustedes tienen que llevarse de esto hoy, ¿sí? en este contexto que nos toca la clase, es que siempre que tratemos de ayudar a alguien que esté en una situación así, tenemos que acudir con un elemento de flotación. Así sea una pelota, sea una botella, sea un flota-flota, sea una tablita, sea una tabla de telgopor, lo que se les ocurra, pero que flote, para poder anteponerlo, para poder interponerlo entre la víctima y la persona que intenta socorrer. ¿Sí? Desde una persona chiquita, a la que por lo general podemos salvar nosotros haciendo pie, a una persona más grande, donde la situación obviamente se va a tornar más compleja. Otra posibilidad es acercarse por detrás, pero sin elemento de flotación. Esto ya conlleva tener una cierta destreza en lo que a rescate respecta. Por lo tanto, hoy en día yo no les estoy recomendando intenten tirarse a sacar a alguien, aunque seguramente por instinto lo van a hacer. Quienes sepan desenvolverse en el agua, ¿no? Aquel que todavía hoy en día no tiene las herramientas necesarias como para nadar de manera prolija y con seguridad en el agua, aconsejable es que no lo haga, que pida ayuda, ¿sí? Que venga gente que esté cerca, y si no hay nadie, sí la situación se va a tornar compleja. Ese sería el caso más drástico, ¿no? Bien. Y la última etapa, ya esa víctima se sumerge, ¿sí? La foto es muy gráfica. No tiene consecuencia fatal si la víctima es rescatada a tiempo, lo cual suele ser sumamente dificultoso, ¿sí? Las experiencias de los chicos no nos dejan mentir. Una vez que esa víctima se sumerge, es totalmente difícil sacarla, si no tengo un elemento de flotación, si no tengo las técnicas correspondientes para poder hacerlo. En aguas de río, mar, laguna, etcétera, donde exista gran turbidez, o sea, donde no se pueda ver bien el fondo, donde no se pueda ver bien abajo del agua,
el rescate va a ser obviamente más complicado y las chances de sobrevida van a caer drásticamente. Por lo tanto, la intervención dentro de las primeras 2 etapas es crucial, es fundamental. Para nosotros, profes, la intervención va a ser en la etapa 0, la prevención. En casos de ahogamientos en aguas heladas, esto es otro tema que vamos a ver en alguna de las próximas clases, la cuestión de la hipotermia, ¿sí? Las estadísticas cambian con mayor posibilidad de reanimación. Y el único dato que les voy a dar hoy es que en la hipotermia el organismo queda en una situación de stand-by, ¿sí? ¿Vieron cuando apagan el tele y queda con la lucecita roja prendida? Está funcionando, pero está apagado. Bueno, algo así pasa con el organismo en una situación de hipotermia, ya lo vamos a ver en profundidad, así que no desesperen. Bien, hasta ahí con las etapas. Ahora vamos a hablar de las fases, ¿sí? Como último tema de hoy. Vamos a hablar de las fases del ahogamiento. Las etapas del ahogamiento tienen un orden lógico, ¿sí? Un orden lógico de la situación. En cambio, las fases del ahogamiento, también elaboradas por Leo Manino, la misma persona que les dije hace un rato, tiene un orden fisiológico, ¿sí? El orden va a ser fisiológico de lo que va sucediendo paso a paso en cada una de las 4 de las fases que estamos viendo ahí. La primera se llama consciente, la segunda se llama inconsciente, la tercera paro cardiorrespiratorio y la última, cuarta, anoxia de los tejidos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Uy, se durmieron. Genial. Bueno, Sí, sí. profe, Vamos 10. bien, profe, vamos bien. Me quedo tranquilo entonces. Sigan tomando mate. Bien, fase 1. ¿Para qué? ¿Qué pasó en el chat? Bien, Maxi, justo te enganché ahí. Profe, cuando era chico fui a un taller de natación y salvataje y no recuerdo bien, pero nos enseñaron a rescatar boca arriba apoyándolo en nuestro pecho. ¿Puede ser? Sí, esa vendría a ser la forma de sacarlo si no tenemos el elemento. Pero para llegar a poner una víctima que está en pánico, boca arriba, sobre tu pecho, te aseguro que hay varios pasos que son realmente muy complejos. Es muy probable que en ese curso que hiciste los hayas visto, los hayas intentado hacer, los hayas hecho, pero no es algo que en una situación real se puede hacer de manera tan sencilla cuando la víctima está en pánico, ¿sí? Por eso, repito, elemento de flotación, sí o sí. Pero es acertado lo que estás diciendo, Maxi, ahí con respecto a la posición. Bien, fase 1. Les decía, vamos a hablar en esta fase de un orden fisiológico. Por lo tanto, lo que vieron en fisiología les va a servir mucho y todas las palabras extrañas que vimos en la primera parte del año van a ver que ahora van a salir a flote otra vez. Van a salir a flote justo, mirá, sale con la situación del ahogamiento, lo tengo ya incorporado. Es la fase inicial del ahogamiento, dice, la víctima consciente que trata de evitar hundirse, como vimos hasta recién. Trata de aferrarse a un punto fijo, si lo encuentra, ¿sí? Si tiene algo a lo cual aferrarse, en este caso, si no tiene nada, va a ser el agua misma. Se hunde y sale a flote hasta el agotamiento. Obviamente llega un momento donde esa víctima se agota y no puede salir más a flote a tomar esa bocanada de aire que al momento lo mantiene vivo. Después de esto, ¿qué pasa? Se hunde de manera involuntaria y de forma definitiva pero consciente. Se da cuenta de la gravedad de lo que sucede. Vayan pensando ustedes, ¿no? Imaginándose en esto, de la persona que está yéndose abajo del agua, donde ve la luz arriba del agua y sabe que no hay manera, o sea, salvo que aparezca un milagro, alguien que lo agarre, o aparezca al fondo muy pronto y pueda saltar, se va a quedar abajo, ¿sí? Así, lamentablemente, y así de grave, es la muerte por ahogamiento. En ese periodo se produce una apnea voluntaria entre 30 y 60 segundos y la sigue una taquipnea acompañada de taquicardia. Les dije que las palabras raras iban a empezar a aparecer. Apnea, para recordar, todos saben que es en realidad, es digamos, la no respiración, la ausencia de respiración, que en este momento, como dice ahí, es voluntaria, ¿sí? Intenta no respirar, ¿para qué? Para no aspirar agua. Después de esa apnea van a pasar otras cuestiones que vamos a ir viendo, pero lo que va a pasar es que se produce una taquipnea, o sea, la apnea se va a desbloquear, ¿sí? Y va a empezar a respirar de manera acelerada, sin querer, por el reflejo mismo de respiración. También es reflejo de supervivencia, pero en este caso va a estar en un contexto totalmente erróneo, no va a estar respirando aire, sino que va a estar aspirando agua. La taquipnea acelerada de la respiración va a estar acompañada de la taquicardia, que obviamente se desató al momento
que empezó la desesperación, ¿sí? El corazón de esa persona va a empezar a funcionar de una manera mucho, mucho más rápida por el temor, por la adrenalina misma de lo que está sucediendo. Entonces, díganme ustedes, estamos en la fase 1, ¿no? ¿Cuáles etapas ven ustedes que se desarrollan dentro de la fase 1? Por el chat o por el micrófono, como quieran. ¿Cuáles son las etapas que se desarrollan dentro de la fase 1? Las etapas son las que vimos recién. ¿Como desesperación? La desesperación. La desesperación. La desesperación, ¿Y el pánico también o no? yo creo que sí. Desesperación y pánico. ¿Y algo más? Javi, ¿puede ser que la agarre, digamos, la parte de la desesperación y el pánico son poco, digamos, son cortos pero continuos, digamos, que se den las dos juntas, pero digamos, pase una a la otra como si nada, digamos? Pasan ¿No? rápidamente de una a la otra, sí. Bien, pero en ese segundo punto, fíjense acá que dice, luego se hunde de manera involuntaria, de forma definitiva. Estamos hablando de sumergimiento también, ¿no? Sí. También, las 3 fases son. Las 3 fases, exactamente. Las 3 fases que vimos recién hablan del momento consciente de esa víctima en el agua. Se da todo fisiológicamente dentro de la fase 1. O sea, si estamos hablando de la fase 1, que es la fase menos grave, la fase 2 ya la situación se va a complicar de manera muy, muy compleja, ¿sí? Pero bueno, a modo de resumen, las 3 etapas que vimos recién están involucradas dentro de la primera fase del ahogamiento. Bien ahí. La fase 2, entonces, ya hablamos de esa víctima inconsciente. Como muestra ahí el grafiquito, esa víctima que se está yendo hacia el fondo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el desencadenante para que esa persona pase de consciente a inconsciente? El paro respiratorio. ¿Sí? Y acá vamos a empezar a entender el porqué del protocolo diferente en la RCP para el ahogamiento. ¿Por qué el protocolo va a ser diferente? Porque fíjense lo que dice ahí, ¿sí? Lo primero que se va a dar es el paro respiratorio. Lo primero que va a dejar de funcionar es el aparato respiratorio, es la respiración. El corazón, en cambio, como dice en el tercer puntito, el aparato cardíaco sigue funcionando. En principio con la taquicardia que viene de la fase anterior, tratando de compensar el déficit de oxígeno, ¿sí? Por la falta de respiración, y a medida que pasa el tiempo, obviamente la frecuencia va a bajar a una bradicardia. Si recuerdan, es lo contrario a taquicardia. ¿Sí? Ese corazón ahí ya está empezando a apagarse. Pero entonces, necesito que entiendan acá, que lo primero que se va a dar en esa segunda fase, en esa etapa, en ese momento de inconsciencia, es el paro respiratorio. ¿Sí? Se detiene la respiración, pero el corazón sigue funcionando. Unos 3-4 minutos más. La entrada va a ser pasiva de líquido por las vías aéreas, encontrándose a no más de 1 metro de profundidad, ¿sí? Hasta que entra más líquido y después se va más al fondo, obviamente por el propio peso y la falta de flotación, porque todos los espacios de aire dentro de los pulmones se van a llenar de agua, obviamente va a hacer eso que se hunda más rápido. Y la cianosis, otra palabrita, se va a ir incrementando. Hay riesgo inminente de paro cardíaco. ¿Qué era la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de las mucosas, ¿sí? Cuando la zona de abajo en los párpados, la zona de los labios, la zona de las fosas nasales, se vuelven de un color azul o violeta, bien, eso se llama cianosis. ¿Y con qué tiene que ver? No tiene que ver con la falta de oxígeno, sino que tiene que ver con la imposibilidad de eliminar el dióxido de carbono que tenemos en nuestro cuerpo. Al no poder respirar, obviamente no está incorporando oxígeno, pero tampoco está eliminando el dióxido de carbono. Bien, nos quedan 10 minutos y en estos 10 minutos vamos a terminar la clase. Esa acumulación de dióxido de carbono se llama hipercapnia. Estamos a full con las palabras raras, pero es necesario que las recuerden porque la mayoría de ellas ya las hemos visto. ¿Se entiende qué pasa en esta segunda fase? ¿Sí? Se da el paro respiratorio. Esa víctima todavía tiene chances de sobrevida porque su corazoncito sigue funcionando. Necesariamente hay que sacarla para poder comenzar, obviamente, con las maniobras del protocolo de ahogamiento. En la fase 3, ahí pasa la diapo,
donde, como les decía recién, aproximadamente 3-4 minutos después del paro respiratorio, va a detenerse. Profe, Sí, ¿cómo era que al acumularse dióxido de carbono, cómo era que se llamaba? hipercapnia. Hipercapnia. Ahí volví para atrás, mirá. Hipercapnia. Gracias. De nada. Fase 3 entonces, les decía, 3-4 minutos más va a funcionar ese corazón dependiendo de un montón de factores también, ¿no? Dependiendo de el estado de ese corazón, ¿sí? Si está enfermo, si no está enfermo, si la persona es sedentaria, si no es sedentaria, si el corazón está fuerte, si no está fuerte. Pero estadísticamente 3-4 minutos sigue funcionando el corazón de esa persona. Se instala después el paro cardíaco a raíz de la severa hipoxia que sufre el corazón. ¿Se acuerdan qué es la hipoxia? Así tomo agua. No, Dale, ¿alguien se acuerda? Che. No me hagan llorar. Y por deducción, ¿qué les dice la palabra hipoxia? ¿De qué hablaría? ¿De hipo? No, me quiero morir. ¿De falta de oxígeno, profe? del ingreso de cantidad de agua, ¿puede ser? Al No, sistema. no. Recién hay uno de los chicos, no alcancé a ver quién lo dijo falta de oxígeno. La hipoxia tiene que ver con el oxígeno. ¿Es la falta de Oxia. oxígeno? Bien, vamos por ahí. Es la disminución de oxígeno en los tejidos del organismo, ¿sí? Hipo, el prefijo hipo tiene que ver con disminución. Recién escuchamos el prefijo hiper, de hipercapnia. Hiper es aumento. Cuando hablamos de un hipermercado, estamos hablando de un supermercado grande, ¿no? Hipo es lo contrario. No hay un hipomercado, llamémoslo despensita, pero hipo tiene que ver con la disminución. Y oxia con oxígeno. Severa hipoxia va a ser la disminución severa de la cantidad de oxígeno que esa persona tiene en su organismo, ¿sí? En este caso, el oxígeno que necesita el corazón para funcionar va a estar disminuido, por lo tanto el corazoncito va a ser el que se detenga y dice ya no aguanto más, no puedo más, pumba. Paro cardiorrespiratorio le da el nombre a la fase 3. Antes del paro cardiorrespiratorio, el pulso suele ser imperceptible, pero existe en esos 3-4 minutos que vemos arriba, ¿sí? Una persona que toma pulso en esos 3-4 minutos puede llegar a errarle y no sería un mal mayor, ¿sí? Si le erramos al pulso, el corazón está de todos modos por detenerse. Esto lo vamos a ver cuando hablemos la clase que viene del protocolo del ahogamiento, ¿sí? De qué es lo que hay que hacer. El profesor, la profesora de educación física deben estar capacitados y entrenados para ser respondientes ante una situación así. Bien, y es por eso que yo les voy a traer a ustedes el protocolo del ahogamiento, que hoy en día está modificado por el tema del COVID. Les voy a explicar el protocolo real, el protocolo que es el más pertinente para la situación, y también les voy a traer lo que tiene que ver con el protocolo que para la siguiente temporada nos han bajado de Nación, del Ministerio de Salud, para trabajar en la playa o en las piletas como guardavidas, ¿sí? Donde tiene que involucrarse un montón de cuestiones que hacen a la bioseguridad, ya sea guantes, ya sea barbijo, ya sea de todo, gafas. Va a estar bastante complicada la temporada próxima para los guardavidas, pero están complicados también los protocolos de RCP, ¿sí? Así que a partir de la próxima clase vamos a empezar a tocar la temática del protocolo y cuál es la diferencia con los protocolos que ya hemos visto. Bueno, generalmente las reanimaciones exitosas se dan bajo estas circunstancias: pulso imperceptible y paro respiratorio, ¿sí? Por lo general, las personas que logran salir de esta situación de ahogamiento, de paro cardiorrespiratorio de fase 3, estaban dentro de esos 3-4 minutos. Esto entonces lo que va a suceder en la fase 3. Se detiene el corazón. Y en la fase 4, voy al chat. Ok, Brian, te leo. Bien. Fase 4, anoxia de los tejidos. Anoxia, ¿sí? Vendría a ser similar a la palabra hipoxia, pero no es lo mismo. El prefijo A, así como en apnea, ¿sí? El prefijo A en apnea nos indica
ausencia total de respiración, ¿no? Ya lo dijimos, cualquiera de nosotros que en este momento deje de respirar, va a estar en apnea, no va a haber ningún tipo de respiración. Por lo tanto, el prefijo A nos indica que no hay, ¿sí? En este caso, el prefijo A nos va a indicar que no hay oxígeno en los tejidos. No quedó absolutamente nada. Anoxia, ¿sí? Es digamos, lo que viene después de la hipoxia. La hipoxia es la disminución del oxígeno, llegando a la anoxia total, donde el daño cerebral va a ser prácticamente seguro. ¿Una persona puede ser rescatada y reanimada en situación de anoxia? Sí, puede ser, pero seguramente va a padecer algún tipo de daño cerebral. Algún daño por la pérdida neuronal que conllevó tanto tiempo abajo del agua. ¿Sí? Ni que hablar de los daños en los pulmones por la entrada de agua y demás. Pero, ¿sí?, la posibilidad de sobrevida todavía está. Una situación así depende de la cantidad de tiempo y la posibilidad de ese organismo de permanecer abajo del agua, va a tener chances de sobrevida si las cosas se hacen a tiempo, si la ambulancia llega rápido, ¿sí?, si el traslado es oportuno y si los cuidados dentro del hospital, como vimos en la cadena de sobrevida, son pertinentes también y son positivos, esa persona puede llegar a recuperarse. Hay casos donde, pero principalmente con hipotermia, como les dije, un tema que ya vamos a ver, hay personas que han estado más de 30 minutos abajo del agua, las han encontrado, las han sacado y la pudieron reanimar por la hipotermia. Nada más y nada menos que con la hipotermia. En resumen, acá está en resumen, ¿qué es lo que sucede en las fases? Ya llegando al último minuto, 2 minutitos de clase. La apnea inicial dura 1 minuto, ¿sí? La apnea inicial, ese momento donde la persona intenta no respirar, dura 1 minuto. La disfunción respiratoria dura 3. La primera fase va a durar alrededor de 4 minutos. ¿Ok? Entre el paro respiratorio y el cardíaco suelen transcurrir 4 minutos más. Es lo que duraría la fase 2. Entre el paro cardíaco y la anoxia total se estiman otros 4 minutos. Estamos hablando de la fase 3. ¿Sí? Fíjense que, ¿en cuántos minutos? 4 por 3, 12. En 12 minutos, ese organismo puede quedarse absolutamente sin oxígeno. Nada más que en 12 minutos. ¿Sí? Fíjense lo drástico que puede ser esto. Y hasta la anoxia total habla de entre 6 y 10 minutos, cuando ya esa persona no tenga ningún mililitro de oxígeno en su cuerpo. Estos factores están supeditados a muchos otros, como decía, saber la edad de la víctima, temperatura del agua, patologías previas, enfermedades, estado físico, peso, indumentaria, etc. ¿Sí? Vuelvo a abrir la cámara para cerrar la clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo para aportar? ¿Algo que quieran decir o consultar? Es el momento, nos queda 1 minuto 26. Perdón, sí, profe, yo quería consultar si después esto lo sube porque tuve que entrar y salir como 5 veces, me perdí varias cosas. Te vi, Seba. También estoy grabando. También estoy grabando esta segunda parte, así que la voy a subir. ¿Sí? Se está convirtiendo en la primera parte, y cuando se termine de convertir la primera parte, que creo que ya termina, va a 79%. Ahí pongo a convertir esta otra parte si me deja. ¿Sí? No sé si lo puedo hacer mientras se está convirtiendo la otra parte para que quede, digamos, como archivo. Pero lo voy a intentar. Por lo menos la primera parte se las voy a subir. Esta la estoy grabando, pero no me garantiza que la pueda convertir en archivo de video. Chicos, cualquier duda que les haya quedado por el chat, por el grupo de Facebook, ¿sí? Porque ya se está por cortar. Y nos vemos en la próxima clase, que tengamos fin de abrazo grande. Estamos en contacto.